Imainaya! Wajahriachu manachu. Causachun Cochabamba manta. No causachun coca. Causachun a los llahtamasis. Y manella pasan calle esquina para sus canqui. Chucho y manta. Un gran saludo a todos los cochabambinos. A todos los cochabambinos a la distancia. Nuestro resentido de que los quechuas nos hayan oprimido más de 90 años a los aymaras. Yo soy uno de los aymaras que no tiene ningún resentimiento con los quechuas, pero de que nos han oprimido desde con el denominado Imperio Inca los aymaras, eso está claro. Pero aún así, el cariño, el afecto siempre está como persona, como seres vivientes, racionales que vivimos acá en este planeta Tierra que con tantas bendiciones nos está sosteniendo. Hoy vamos a hablar sobre... Vamos a recordar un poquito, vamos a hacer una reacción a lo que ha pasado antes. Y esto es para todos, ¿no? Eso no, ya es bastante de que estemos peleados entre nosotros, entre los aymaras contra los quechuas, los tupimaraníes contra los aymaras, los orientes contra los occidentes, los cambas contra los cochalos, los chapacos contra los chaqueños, los abajeños contra los arribeños. No está bien. Hay que respetar el proyecto de vida de la otra persona. Así es como debemos convivir en esta actualidad. Debe ser y tiene que ser así, de esa manera. Vamos a reaccionar a la gran entrevista que ha habido entre los dos Quispes, Rafael Quispe y Felipe Quispe. Sin redundar las cosas, vamos a seguir adelante. Rafael, perdón, con el Malcu, pero a través de la línea telefónica nos acompaña y vamos a acompañar también este encuentro. Ambos, con una foto permanente de él. ¿Cómo está? Ambos son Quispes. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, amables oyentes. Bueno, Ascarma para el doctor Rafael. Le saluda Rafael. Buenos días, le dice. Rafael les responde, para ti lo mismo, dice, que tengas buen día. ¿Estás bien o no? Dice. Sí, estoy bien. Estaba enferma, ahora ya estoy bien. Me estoy tomando, dice. ¿Te vas a tomar nomás? Dice. Nos vamos a conversar. Tata, hay muy buena comunicación en este momento entre ustedes dos. La señorita se dio cuenta que hay un intercambio de opiniones así, tranquilito. A ver, hemos estado en muchas luchas, no juntos, ¿no? Pero luchas siempre, en diferentes. El hermano es del norte, yo soy del sur, del departamento. Unas veces también hemos estado juntos en las circunstancias, ¿no? Entonces, la hermana siempre es el hermandad, es el cariño, nos calado. O sea, él decide que nuestra fuerza siempre es dulce. Sin embargo, don Felipe ha mantenido que va a continuar con los bloqueos. Queremos que nos cuente efectivamente eso. ¿Van a seguir con los bloqueos, don Felipe, ustedes en el occidente del país, en las carreteras? Rafael Quispe está ocupando un cargo para entablar conversaciones con los movimientos sociales. Hola, a mí esta pregunta. Sí, don Felipe, Y ahí está. usted si continúan los bloqueos. Bueno, mire, yo creo que la opinión pública sabe, conoce exactamente que en el cabildo del Alto de La Paz que han definido continuar con los bloqueos de carretera. Entonces nosotros, como estamos aquí de las bases de ahí abajo, vamos a... El cabildo que se ha llevado en el Alto no ha sido de las bases, ha sido de militantes del MAS, ya que estaban buscando
que la fecha se adelante de las elecciones. Pero como han visto hasta este momento, no se han logrado. Y lo otro que estaban pidiendo era la renuncia del actual presidente Yanine Áñez. En forma disciplinada hasta que renuncie la presidenta Yanine Áñez. Entonces eso es el pensamiento de todos los comunarios, porque no podemos regresar a nuestras comunidades con las manos vacías, sino tenemos que encontrar algo, porque ya estamos 2 semanas. Pero ya han vuelto con las manos vacías, no solamente con las manos vacías, sino derrotados. 2 meses casi, ¿no? Para voltearle al Gonzalo Sáenz de Lozada. Pero en esa época las instancias eran otras. En esas veces de Gonzalo Sáenz de Lozada también hubo golpe de parte a la cabeza de Felipe Quispe y otros dirigentes sindicales. Hubo un golpe a un gobierno elegido democráticamente. ¿Ah? Los dirigentes también eran otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que la decisión de las bases hay que cumplirlo disciplinadamente. No es el capricho de Felipe Quispe Banca, sino es un mandato de las bases que estamos haciendo nuestra vida orgánica. Ahora, las bases que supuestamente dice estar él al mando son solamente una cierta cantidad de militantes que estaban distribuyendo remuneración económica y con eso salían a los bloqueos. Como nunca se ha destruido muchas partes del camino. ¿Qué opina Tata? Los bloqueos anuncian van a continuar porque quieren la renuncia de la presidenta. Hasta las 6 de la tarde, de los 170 bloqueos que había a nivel nacional, solo quedaban 60 bloqueos. Después de eso yo creo que hasta estos momentos han debido reducir un poco más los bloqueos. Evidentemente siempre mis respetos para... porque la gente se ha empezado a dar cuenta del daño que se estaba haciendo a las otras personas al estar bloqueando, y ya no estaba llegando los medicamentos, el intercambio comercial de alimentos, todas esas Pero cosas. las circunstancias, como mismo dijo él, son otras. Hoy yo creo que hay 2 elementos que hay que adicionar, es el tema de la pandemia. En el campo también hay mucha gente que se ha enfermado, mucha gente que ha fallecido, que ha muerto. Y esa conciencia yo creo que ha primado para las decisiones, no de todas, de algunas organizaciones, la mayoría, que han tomado la decisión de levantar. Incluso la Central Obrera ha decidido levantar, hacer un cuarto intermedio. La Federación de Cocaleros en Cochabamba ha decidido hacer otro cuarto intermedio, y así que las movilizaciones antiplano sí en muchos lugares está fuerte, pero pienso por las circunstancias que se dan, yo creo que van a cambiar de actitud, van a tomar las decisiones correctas, hermanas. La mayoría de nuestros paisanos han sido lavados el cerebro y se aprovechan de la ignorancia que abunda en el área rural. En el gobierno tiene derecho de hablar como el gobierno, ¿no? Como si fuera un ministro. Pero él nunca ha sido un comunario, quizás en su vida, en su juventud, pero después ya ha dejado de ser labrador de la tierra, ¿no? Esta es la técnica exclusiva de los izquierdistas, de los comunistas socialistas. Empezar a descalificar, ¿ya? No darle valor, desacreditarlo. Pero si revisamos los asuntos de su líder, al cual lo está defendiendo Felipe Quispe, no es ni siquiera, no habla ni aymara, no es ni siquiera residente boliviano, así que ¿cómo podríamos defender a un individuo que se ha metido en muchos problemas que todavía no se están aclarando? A él no le duelen las cosas, porque él está al servicio del gobierno de turno, y como él Evo Morales era al servicio de turno también, era un
un pongo político del García, Quintana, Romero, Siles, Aguilar, y así podemos hablar de muchos apellidos y nombres. Eran caras, como él odia, ¿no? Caras. Ahí está. De los italianos o alemanes, que Ahí está. mucha gente Cubanos, venezolanos, aquí en nuestro país. rusos. Bueno, pues ellos siempre han trabajado a favor de su patrón político. Esos han gobernado durante 14 años. En otro bando, no en otro lado. Nosotros pensamos con nuestro propio cerebro. Nosotros trabajamos con nuestro propio instrumento. Entonces nosotros estamos buscando la justicia. Que no nos mientan, que no nos maten, porque el gobierno de Yanine Áñez se ha bañado con la sangre indígena allá en Sacaba. Está empezando a hablar como el típico lo ha hecho los masistas. El problema de Sacaba ha sido gente varones que se han vestido de mujeres, que han ido en medio de la marcha, han ido armados, y para incriminarlos al gobierno, hay videos donde se comprueba, han hecho pruebas pruebas de balística, donde no se ha encontrado balas o proyectiles de uso militar ni policial. Entonces, lo que ha sido en Sencata, por ejemplo, iba a ser un genocidio, si hubiera explotado la planta de gas, hubiera matado a muchas personas. Pero él no se acuerda de lo que les han hecho en Achacachi, Evo Morales. Lo que se ha hecho en Achacachi, en el gobierno de Evo Morales, lo que se ha hecho a la gente discapacitada, lo que se ha hecho en Chaparina, en Cobija, en los Yungas, a la UPA, a la juventud de la UPA, y a muchos ellos, durante su gobierno de los 14 años, al cual lo está defendiendo Felipe Quispe, tienen más de 100 muertos en su gobierno. Como también en Sencata. Y ahora todos los días estamos amenazados por un señor Arturo Morillo, Fernando López, no, porque ellos están afilándose. Las armas están haciendo brillar para matarnos. Él es el que hacía brillar las armas para matar, porque ha llegado a ser preso por terrorismo. Ya, junto a Álvaro Linera estuvieron presos los dos por hacer terrorismo. Él sí hacía brillar para matar. Y de hecho, también el gobierno del MAS ha preparado un grupo de choque. Todavía no se la ha desarticulado, siguen sueltos. Hasta el momento no ha hecho nada el gobierno para aclarar esta situación. Por ejemplo, del ministerio en un ministerio había armamento bélico, gasolina, diésel, bombas molotov en botellas preparadas. Todavía no se ha aclarado. Y a eso defiende. Aniquilado desde que han llegado los españoles y así pasando por Bolívar y terminando a la actual presidenta Áñez, siempre hemos sido víctimas. Entonces ese dolor no siente el Rafael. Pero no habla nada de lo que también hemos sido víctimas del imperio quechua, del imperio incaico. También hemos sido víctimas, pero eso no le conviene hablar y no lo menciona. Porque él no conoce la vida histórica de nuestro pueblo. Entonces él está sirviendo ahí, está llevando los vaciles de los opresores, ¿no? Entonces, inclusive él quiere enjuiciar a Barache, al dirigente costalero de Chapare. No, seguramente a mí también me va a enjuiciar el Rafael. Yo te agradecería, hermano, ojalá que me enjuicies, que me lleves a la cárcel. Te voy a agradecer, hermano, porque me gusta, me encanta la cárcel. Quiero vivir en la cárcel porque ahí estudié. Salí universitario y luego terminé en la Universidad Mayor Sonampri. Entonces... Bueno, de alguna manera es un ejemplo de que a esa edad hay estudiado. Pero el uso que lo está dando no lo está haciendo el uso como corresponde. Como un verdadero sociólogo, historiador, no está llevando la historia como debe ser, sino está induciendo a que la gente
tenga envidia, egoísmo, tenga odio, rencor, resentimiento contra otra casta social. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Don Rafael. El gobierno es un gobierno del diálogo, de la cultura del diálogo. Desde que he asumido el cargo de la Dirección de Coordinación con los Movimientos Sociales, me he reunido con varias organizaciones campesinas. Eso es lo bueno que ha actuado. Bueno, yo tenía debería de haber intervenido con la fuerza pública, decía, ¿no? Pero no, ellos procedieron de distinta manera. Sí, recibieron mucha crítica, recibieron mucho llamadas de atención, pero aún así ellos aguantaron esas críticas y actuaron, como dice, dialogando. Ningún bloqueo han dinamitado, pero además yo creo que con los bloqueos han hecho un bloqueo completamente político. Han seguido la línea de Evo Morales, que ha sido el gobierno más corrupto, ha sido el gobierno que ha tenido más muertos, ha sido un gobierno que ha garroteado indígenas, ha garroteado discapacitados. Es un gobierno que decía que era un gobierno indígena, pero sin embargo Evo Morales no sabía hablar ni el aymara ni el quechua. No sabía hablar ni aymara ni quechua. No era indígena. Ha sido promovida por el movimiento socialismo. No sé por qué ahora, cuando uno lucha por sus principios, por sus ideales, pueda apoyar a ese gobierno que quería perpetuarse en el poder, a ese gobierno que quería volvernos Cuba, a ese gobierno que quería volvernos Venezuela, perder la propiedad privada. No es posible que mis hermanos que viven en el campo, mis hermanos que viven en las ciudades, bloqueen para que se torne Evo Morales, para llevar a un camino que es como Venezuela. Pero sin embargo, yo creo que en el 2007 hasta el 2009, Bolivia ha hecho un pacto social. Ahí estaba la CSUCD, ahí estaba la Central Obrera Boliviana, ahí estaban los pueblos indígenas. Así es, se ha hecho un diálogo que ha quedado un acuerdo para pacificar. ¿Ya? Y esa es la manera como debe procederse en el diálogo. De unidad, pero que tiene una visión distinta, que evidentemente por el movimiento socialismo ha quedado en abandono. ¿No? Entonces, a partir de eso, cuando decimos cara, indio, yo creo que eso llega ya en el racismo. Por lo tanto, nosotros seguimos. Evidentemente, por ejemplo, Felipe Quispe siempre anda hablando de cara, de esos blancoides, y a este nadie le enjuicia, pero cuando se siente el descalificado, ¡ay! ¡Racismo, racismo! Se tira para atrás, se victimiza. Pero claro, públicamente dijeron, públicamente ellos se adhieren a lo que es el movimiento socialismo. ¿Y los bloqueos que aún persisten? Que por ejemplo nos dice el Malcu. ¿Usted hace referencia a los bloqueos del Malcu también en este momento, el Malcu y los campesinos también? Bueno, esos bloqueos tienen un principio ideológico. Si es que bloquearían en un principio ideológico, les puede ir mejor. Pero se claro que sí. A los deseos, se prestan a los objetivos políticos del movimiento al socialismo. Exacto. El partido más corrupto, el partido que apoya el narcotráfico. Por eso es el fracaso de estas movilizaciones, hermanas. Exacto. Ha dado una buena aclaración. Está bien que hable con Evo Morales, la gente que han trabajado como ministros, como embajadores, como diputados, como senadores, pero más, a él le puede hablar, le puede contar eso, no que era más corrupto. Yo no estuve en esa fila, él sabe, conoce. Pero no estuvo, pero indirectamente ha participado. ¿Ya? Y ahora con estos actos lo está demostrando. Protestamos porque esta señora
está en el Palacio de Gobierno, Janine Áñez, que el Rafael le ama, le pone poncho, sombrero, lo hace bailar. Bueno, eso claro, es su mamá, ¿no? Es su madrina, no sé qué es, pero sin embargo, es pues peor corrupto que el más. A ver, ¿dónde están los respiradores? ¿Dónde están los... Si quiere hablar de los respiradores, de que es el más corrupto, si apenas ni siquiera no es ni un año y ya está hablando de corrupción. Pero el anterior gobierno ha estado durante 14 años y nada, no dijo nada, calladito ahí, ¿ya? La única vez que empezaron a reclamar que Felipe Quispe salió al- a la palestra fue cuando el municipio de Achacachi se movilizó en contra del alcalde que era del movimiento al socialismo también, un ex policía. Recién salió él y para eso el gobierno de Evo Morales les metieron gas, les metieron balas, a los jóvenes les trataron como si fueran prisioneros de guerra y no se olvidó de todas esas cosas, de todos esos actos. apoyos que vienen de Italia, de España, de Alemania, de muchos países? ¿Dónde están los oxígenos que tienen que salir de Cochabamba? Nosotros no estamos bloqueando lo que... Ahora, esos oxígenos, ¿quiénes han hecho? No ha hecho la presidente, no hizo, sino encargó al ministro. El ministro tiene funcionarios a quienes lo ha dirimido el mando, la responsabilidad, y esos funcionarios públicos aún todavía siguen siendo del MAS, ¿ya? Por lo tanto, han hecho una estrategia para dañar la imagen del actual presidente, ¿ya? Por eso han procedido de esa manera. Eso ha sido la intención. Y bueno, les ha salido más o menos, pero nosotros no lo creemos, porque son acciones políticas para incriminar a otro. A nosotros nos están achacando. Oye, hermano Rafael, ¿por qué no influyes a Arturo Murillo? Hacia vos te vota como un perro del fondo indígena. ¿Y por qué lo enfrentas? ¿Qué miedo tienes? Ah, ay, el pantalón, carajo, el poncho tiene cuatro esquinas. Dice, hay que enfrentar carajo. ¿Ya? Lo mencionó él. Y después cuando alguien le dice lo mismo a él, se victimiza. ¡Ay, me está discriminando! Nadie nos puede pisar el poncho. Y vos estás pisando el poncho con esos caras, extranjeros, croatas. Ahí está. ¿Ve? Caras, croatas, odiando, sacando su odio, su rencor, su resentimiento hacia otra clase social. Bolivia, antes de 14 años, ha sido un país libre, donde cualquiera podría venir a vivir y adquirir la nacionalidad boliviana, como cualquier otro. Como nosotros, los bolivianos, podemos salir a otro país y establecernos, igual nos van a dar nacionalidad. ¿Ya? Pero este señor tiene el odio en la sangre, ¿ya? Pero nadie lo procesa, nadie lo enjuicia. La ley de antidiscriminación que tiene Bolivia solamente ha servido para perseguir periodistas. Solamente para eso ha servido, para perseguir periodistas. Eso es bien doloroso. Más bien debes cambiar de apellido, no debes llevar Quispe, sino que debes llevar Quispe cualquiera. Ay, pues, es que tú eres un traidor. Eres tonto más incalipe que ha vendido a Tupac Katari. Tonto. Ya está descalificándole. ¿Y la ley de antidiscriminación? ¿Derechos humanos, defensoría del pueblo? Nada. ¿Ya? Por eso esa ley de antidiscriminación
ha sido solamente usado del anterior gobierno en los 14 años para perseguir a aquellas personas que se expresaban libremente, ¿ya? Y entonces han buscado excusas de antidiscriminación, por discriminación, perseguirlos, amenazarlos de juicio y hacerlos de callar. Eres un piliquillo de verdad, o sea, no un martinillo, porque Pizarro ha manejado 3 hombres, Francisquillo, Felipillo y Martinillo. Uno de ellos eres. Entonces, hermano, ponte pantalón, enfrentar, lucharse allá adentro. ¿Por qué no puedes luchar? Y ahora eres bueno para influenciar a los trabajadores. Él ha tenido una oportunidad, ha llegado a ser diputado, ha tenido una oportunidad para luchar desde adentro, pero ¿qué ha hecho? Ha renunciado, se ha salido. Le han dado un mandato para estar como diputado, 4 años. Se salió. No luchó desde adentro. A la gente pobre, ¿no? ¿Dónde está ese Helio Montes que se ha cargado del Entel? La plata que se va a llevar a Estados Unidos. ¿Y por qué no incluyes? ¿Por qué no incluyes al Luis Arce? Meterlo a la cárcel. Pero a los jaras meterle, no a los indios, no a tus hermanos. No seas así, porque tienes que estar al lado de tu raza, de tu nación, de tu cultura. O sea, o sea, los aymaras pueden robar, pueden asaltar, pueden matar, pueden hacer todo. Y a esos aymaras no hay que enjuiciarles, no hay que procesarles por los delitos que cometen, por el hecho de que son aymaras. ¿Y dónde está supuestamente dónde está supuestamente esa ley que tanto ellos pregonan, Amayuya Maquella Amasúa, que es una trilogía también del imperio quechua, impuesto sobre los aymaras? ¿Ya? ¿Cómo vamos a ser cómplices? Entonces, eso es lo que ha hecho él. En 14 años no ha denunciado, no ha perseguido, no lo ha demandado a Evo Morales y a todos los caras que los rodeaban, al que tanto, a esos caras que él ha amado, y no ha hecho nada, porque supuestamente para ellos, para él, para Felipe Quispe, esos eran aymaras a los que no se deben enjuiciar, ¿o no? ¿O cómo lo podemos entender? Debes defender a los aymaras, dice. Como un criado vas a defender a los caras, Don dice. Rafael, porque ha hecho alusiones muy personales a usted. Ha hecho alusiones muy directas y muy personales. No, pues nosotros los indios, como los llaman, los originarios, nos han enseñado desde la casa a respetar a nuestros mayores. Exacto. Chilir antadoja, saneo ainicatesiñat. A los mayores hay que respetar. Entonces, lo que yo veo, todo este bloqueo, todos estos 14 años, han apoyado al gobierno más corrupto. Ese gobierno, ese Evo Morales decía, patria o muerte, venceremos. Primero muerto, ¿no? Antes que me escape. El que se escapa, el que se esconde, es un delincuente confeso. Exacto. Lo dijo. Y ese señor está fuera, pues que ha escapado. Cuando me dice, te ponte los pantalones, yo no me voy a escapar. En la época de Evo Morales me han abierto 20 procesos por todo y de nada. Me han maltratado, me han ultrajado, me han humillado, me han lo han golpeado. Como también a Felipe Quispe cuando cayó, lo mismo. Pero yo no me he escapado y no me voy a escapar. Yo tengo los pantalones bien amarrados y siendo diputado, creo que son los únicos pocos diputados que han metido a la cárcel a varios los que se han robado del fondo indígena. Exacto. Mi hermano Felipe Quispe también ha sido diputado, ¿no? Yo creo que diga Así es. cuántos caras ha metido a la cárcel. ¿Cuántos caras él ha enjuiciado y ha metido a la cárcel siendo diputado? ¿Y por qué no a los 14 años también él no
se han Muy sumado cierto. en la época de Evo Morales. Entonces, el tema no es discutir Hay que respetar a las personas mayores. no lo voy a hacer, no le voy a juzgar, yo le digo, le admiro a Felipe, pero las luchas en este momento de la pandemia están equivocadas. En plena pandemia, obligar a la gente a luchar. Yo eso sí puedo dar fe. No toda la gente sale por convicción en el lado sindicalismo. Sale obligado, sale amenazado. Así es, con multas, Por eso ha estado con mucha fichas. gente también en los lugares de bloqueo. Pero sin embargo, también sí hay que tener un principio, una ética, es decir, evidentemente se critica al gobierno, pero ¿por qué 14 años no han criticado? Claro, Siendo diputado, en ¿cuántos 14 presos han años metido? ¿Cuántos no han hecho han nada. metido a la cárcel? Yo eso me preguntaría, hermanos. Claro, ¿cuántos caras? Ni uno. Al contrario, se hay de duchar con el cara. Bueno, no, es que, ¿para qué? Es bajarse abajo no va a ser, ¿no? Es que, mira, yo quiero hacer lo siguiente. Él está viendo con una miopía política, ¿no? Está viendo que yo como si fuera del mar. Yo estuve en la movilización de Achacachi. Hemos estado un mes en Torapata, cerca de la ciudad de Lama. Planificando el golpe. Hemos tenido 23 atacachines en la cárcel. Hemos dirigentes exiliados en Perú y en otros lugares. Haciendo Desde terrorismo. esa perspectiva, nosotros no tenemos ni amistad con la gente del mar. Entonces, que no interprete eso de patria a muerte, que se escapa, que no se va a escapar. No. Ahora, si yo he tenido mi propio partido político, el Movimiento Indígena Pachacuti, que fundamos en Peña del año 2000 con 80.000 personas. Pero desgraciadamente no hemos podido mantener porque no sacamos los 50.000 votos, perdemos El cara Linera era su candidato de él. como diputado nacional. Ya, muchos miembros de su partido político del Movimiento Indígena Pachacuti, muchos de sus miembros del partido político del Movimiento Indígena Pachacuti se pasaron al MAS. No la pudieron meter a la cárcel porque no había elementos. ¿No? Es que, ¿por qué siempre él busca nuestra gente? No hay elementos. ¿Por qué no busca a los opresores? Desde Bolívar hasta Evo Morales. A los ministros. ¿No? ¿Por qué se hace votar el fondo indígena? Lo deja ahí. Seguramente los de la derecha, los que están en el gobierno, han sacado la plata pues del fondo indígena. Eso lo ha hecho porque mira, él había ido a una comunidad a hacer propaganda política para su partido y su partido lo vota del fondo indígena. Ahí está su bajista. ¿No? Ahí está. Él no es un hombre. No es un hombre de carácter. No es un hombre que se hace Lo que hace es, está haciendo es descalificar. No responde con argumento. En los tiempos de nuestros abuelos, se hace manejar con los extranjeros, con los croatas, no se hace manejar con esa gente que han venido de otros países. Pero acaso nosotros no somos de... Y en los 14 años hemos sido manejados por cubanos, venezolanos, peruanos, rusos y árabes. Chinos también. Y no solamente manejados, sino explotados. Lo peor, explotados. Y ahora si quisiéramos un poco más atrás, los aymaras hemos sido manejados por el imperio quechua. Originario, ¿no? Que hemos brotado de esta Pachamama, de esta madre tierra. Somos dueños, originarios. ¿Y por qué no nos gobernamos nosotros mismos? ¿Hasta cuándo vamos a... ¿Por qué no nos gobernamos? ¿Ya? Porque seguimos pensando con la mente antigua. Estamos pensando que levantando las armas vamos a tomar el poder. ¿Ya? Han usado ahora la revolución cultural, la revolución racial, la revolución feminista, ¿ya? Ambientalista, todas esas cosas han usado para juntar gente, porque la clase obrera y la clase patronal desapareció. Entonces ya no tienen argumentos para enfrentar el capitalismo, ya la revolución económica. Ahí vamos a estar hablando, en el instante puedo
¿cuántos dijeron? ¿Cuántos caras lo han metido? Yo no he entrado al Parlamento para hacer juicio, sino que uno entra pues para producir leyes, no por lo menos llevar un camino carretero, un colegio, algo para su comunidad. Más perdido está, No se le comunica. más perdido, igual que el del MAS. Las carreteras lo tiene que hacer la gobernación, ya, con coordinación del Estado. Las calles los tiene que hacer el municipio. Cada autoridad tiene su jurisdicción, cómo tiene que trabajar. Él piensa que tiene que ser como un alcalde de toda Bolivia haciendo aceras, canchitas, como lo ha estado haciendo el anterior dictador. No, tenemos un camino asfaltado gracias a Felipe Quispehuanca. Cualquiera te va a hacer eso. Entonces yo trabajo para mi comunidad. Yo vivo de mi comunidad. Yo lloro de mi hermano. Yo voy a dar mi vida por mis hermanos del campo, porque estamos discriminados racialmente. Nos dicen bestias humanas, salvajes, indios, macibubro, maciasno, macillán. Eso es bien doloroso, porque el racismo ha brotado con la actual presidente. Y no es capaz que diga mi hermano. Pero mira, cómo se queja, ¿no es cierto? Cómo reclama. Pero cuando él habla con resentimiento, con rencor contra los caras, ¿no? Ay, todos esos caras croatas, dicen, ¿no? Extranjeros, ¿no? Con odio. Pero después se victimiza. Nos dicen masiburros, nos dicen masias. Ya se victimizan, ¿ya? Y se hace el que está siendo bien afectado y quiere que buscar como que justicia para castigarlos a los otros. Rafael, ya alto, hasta ahí nomás es. Pero más bien él ayuda a ellos, ¿no? Coadyuva, trabaja con ellos, piensa igual que ellos. Después dice, no va a escapar, ojalá que no se escape, pues algún día, porque todo es pasajero. Nada es eterno en esta vida. Entonces, pues, hermano Rafael, tiene que pensar, no seas tan vendido a la derecha, no seas ventipatria, porque este gobierno está vendiendo nuestras riquezas naturales, están privatizando las empresas. Lo mejor que podemos hacer en un Estado es que el Estado sea pequeño, que no tenga tanto poder. Al estar entregando nuestros recursos naturales al Estado, estamos dando mucho poder. Al estar dejando que administre nuestros recursos naturales, los estamos dando mucho poder. Por eso que se aprovechan, por eso que se quedan en el poder. ¿Ya? Cuando nuestros recursos naturales están en manos privadas, se administra mucho mejor. La revolución económica es mucho mejor. Pero a este señor siempre le gusta que todo esté del Estado y todo quiere vivir del Estado, que el Estado le dé de comer, que el Estado le dé de su remuneración, que el Estado le dé la casa, todo quiere del Estado. Pero al estar haciendo eso le estamos dando demasiado poder al Estado. Y la gente por eso que cada vez se vuelve dependiente y no llega a producir nada. Por eso que muchos países donde se ha aplicado el comunismo y el socialismo fracasaron por estas cosas, por entregar todo el poder al Estado. Totales, porque ¿con qué plata va a haber pues bueno Juancito Pinto, bueno Asunto de Asunto de Padilla, bueno Dignidad, todos esos bonos que ha habido ya no va a haber. Sobre todo en tu gobierno, como estás en el gobierno, te están prestándose del Fondo Indígena, Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿quién va a pagar eso? ¿Nosotros? Esa es deuda, Fondo Internacional, no es de ahora. En el gobierno de Evo Morales, en los 14 años, se han endeudado no solamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Y cuando empezó, les perdonaron la deuda. Ya casi empezó con cero deuda el gobierno de Evo Morales, ¿ya? Pero hasta el momento se han endeudado como más o menos como por persona como $3,000 se han endeudado con China. Mira, lo de China sí que es terrible, porque China te prestó la plata, ¿ya? Y después agarró esas inversiones que se distribuyó para proyectos de caminos, calles y todas esas cosas,
las empresas constructoras chinas se hicieron cargo de sus proyectos. Entonces, nos prestan plata y encima trabajan con esa plata los proyectos y dan trabajo a los chinos. Y los bolivianos, a ese gobierno de 14 años de abuso de poder económico social, apoya a este individuo. Porque la señora se lo va a llevar la plata, se va a escapar. Entonces, ¿quién paga? Nosotros. Entonces tú dirás, Rafael, vas a ser culpable. Vas a pasar la historia igual que Tomás Incalite, igual que otras personas que han estado al servicio del opresor. Y así, eso es tu vida. Tienes una vida muy triste, una historia muy negra. Vendido a la derecha, vendido al imperialismo gringo de Norteamérica. Ese es bien doloroso. Eso es todo. Es como manejan como si fuera el credo, ¿ya? Como si fuera su rezo. Eso es lo que más. El imperialismo tiene la culpa. Cuando hacen mal, algo les sale mal, no han hecho bien. Entonces, es la culpa del capitalismo. Es la culpa de los yanquis. Es de los caras su culpa. Pero también caras estaban en el poder. Ellos también estaban ahí, los caras en el poder. Solamente que arriba tenían ahí con una manchita a un supuesto indígena que no era nada parecido. En cualquier lugar te van a escupir, en cualquier lugar te van a orinar. Así va a ser tu vida. Tienes que pensarlo. Está amenazando. Lo escuchamos, porque repito, son alusiones muy fuertes y muy directas, ¿no? No, tranquila, hermana. Ya viene. Cuando dice sirviente del árabe, la historia, hay libros escritos que Felipe coordinaba muchas acciones subversivas con García Linera. García Linera es un árabe. Exacto. Un comunista. Exacto. Se hizo pasar de que ha ido al cuartel, pero ha presentado su libreta de servicio militar, pero nunca fue al cuartel. Dictó clases en la universidad. No fue licenciado. Tuvo un título de licenciado. Él también ha estado trabajando con él, ¿no? Para recordarle, si es que no se recuerda el hermano Felipe. Pero Ese hermano, no me va a negarme, ¿no? Porque yo soy instructor militar. Yo lo instruí a ellos. Era un maestrinco. Él no conoce el cuartel. Él no sabía ni disparar ni un fusil. Entonces, él hacía ver, yo hacía trotar. No, yo hacía cocinar, porque no sabía cocinar, no sabía lavar su ropa. Por eso el Marisota se mira al cerro, a la cordillera, y de aquí ha aprendido a meter la mano al barro, y aquí ha aprendido a cocinar, y aquí ha aprendido a matar. Claro, tiene grabado en lo más profundo de su corazón. Y al Mira, pues hay que hacerle trotar. lo ha enseñado a matar. Yo sacaba la guardia a 12 de la mañana. Eso le duele a ese cara, sí, pero no he sido serviente, que no ese cara ha sido mi sirviente, mi soldado, raso, no tenía agrado. Pero ¿para qué necesitaba? ¿Ah? Para recuperar los niños económicos. Pero ahora lo defiende. ¿dónde aprendió a robar entonces, Felipe? ¿Dónde aprendió a robar? Entonces para eso necesitaba. Don Felipe, lo vamos a escuchar a don Rafael. ¿Qué decía don Rafael también? ¿Dónde ha aprendido a robar? Si le ha enseñado a cocinar, a hacer muchas cosas. Yo a cocinar, García Linera decía, porque nos ha robado del país, ¿no? Nos ha endeudado el país. ¿Lo ha escuchado usted, don Felipe, la pregunta que le ha hecho don Rafael esta noche? no se escucha porque Rafael. Se hace ahora se hace, porque bien claramente le ha preguntado. Bien claramente le ha preguntado si lo has enseñado a cocinar, a trotar, a todas las cosas. También lo has enseñado a robar, lo ha preguntado claramente. Y él, Felipe Quispe, está disimulando como que no ha escuchado la pregunta. Cambiaron las dos voces, ahora lo vamos a escuchar clarito. ¿Qué le preguntaba don Rafael? Bueno, si le ha enseñado muchas cosas al mostrenco de García Linera, al falso licenciado, ¿y quién le ha enseñado a robar a García Linera? Le preguntaba si le ha enseñado a Felipe muchas cosas. ¿Y dónde aprendió a robar?
Claro, ya está bien, hermano, porque yo estoy orgulloso de fundar una organización irregular, una organización subversiva. Por eso también estuve 5 años en la cárcel por el alzamiento armado. Entonces al García Linera lo vestía de uniforme, porque en Bolivia hay racismo. Desde un subteniente hasta un general es blanco, cara. ¿Ya? Entonces de un soldado raso hasta un social es nuestra gente. Es igual que Rafael Quispe. Don Rafael. Entonces para eso se necesita pues ese tipo de gente. Pero yo mandaba y ordenaba. Don Felipe, Yo trazaba las líneas maestras. usted ha dicho esta noche que usted se siente orgulloso de haber pertenecido, haber formado un movimiento subversivo. Dice tesorista. No sé si... No sé, yo lo escucho bien porque... Ya se hace los locos, pero no le conviene. Don Rafael, lo escuchamos. También quiere hacerle más preguntas esta noche. Muy bien, no quiero hacer una pregunta, solamente quiero dirigirme a Bolivia y el mundo. Bolivia ya no Bien es de los años 60, de los años 50, desde la fundación, de la llegada de los españoles. Bolivia hoy, desde la nueva constitución política del Estado, va a un solo norte, de un Estado plurinacional, de un Estado republicano, de una administración republicana, perdón, pero es un Estado plurinacional. No puede haber retroceso, ya no puede haber racismo. Los Eso. hijos de Felipe son profesionales, él es profesional, mis hijos serán profesionales, Exacto. y varios hijos de los indios, como nos llaman los indígenas, van a ser profesionales, son profesionales. Hay muchos. Ya están en las universidades, ya están en el colegio militar, son clase media nuestros hermanos. Por lo Así tanto, es. ese No solo, hay discurso, ricos el también. enfrentamiento ante el indio, con el indio, el cara. Eso tocó un tema muy importante. Hay ricos aymaras en el altiplano, en el área rural. Hay hacendados, capitalistas aymaras. El aymara es capitalista de cepa, es comerciante, ¿ya? Es aquella persona que le gusta comerciar, ¿ya? Hay aymaras que tienen ganadería, auquénido, miles, mucho. Como también hay aymaras pobres. Pero a esos aymaras no le va a gustar lo que está diciendo Felipe Quispe, que todos tienen que ser igual. No le va a gustar a los aymaras que los lotes donde se siembran sus terrenos que se dividan en partes iguales. No le va a gustar. No le va a gustar que los ganados, que los auquénidos, que las ovejas, ahora ya hay ovejas, vacas, toros, que se reparten en partes iguales en toda la área rural, en el campo. Que todos tengan igual, que todos tengan casa, que todos tengan la misma cantidad de ganado, la misma cantidad de llamos, todo. No le va a gustar, pero el aymara es capitalista, ¿ya? Es imperialista, aunque digan que no, es. Porque hay unos pocos aymaras que se capitalizan harto y tienen mucho poder, mucha riqueza. No ven en sus fiestas cómo lo hacen. Vienen grupos famosos, grupos internacionales, han venido hasta grupos de Europa para hacerlos bailar. Ya casi ni siquiera quieren escuchar los temas a esos los han llamado para sus fiestas. Imagínense, entonces hay aymaras capitalistas. Ahora, entonces si hay que igualar todos a esos aymaras capitalistas, a esos aymaras hacendados, a esos aymaras ricos, ya, que están en abundancia, quitémosle a ellos y entreguémoslos a los aymaras que están muy pobres en los pueblos, en las comunidades que también están ahí, que ellos mismos no se preocupan, sino les dejan ser pobres, abandonados, de los cuales se aprovechan de esa ignorancia, manejándoles a como quieren. Justo tocó ese tema, qué bueno. El Oriente, el Occidente ya terminado. Hoy ya no podemos hablar de los 500 años, hoy no podemos hablar de la ley pernada que hacían los curas. Hoy tenemos que hablar de esa integración. A esa gente que nos está viendo, que nos escucha, que nos sigue en Bolivia y en el mundo, decirles de que Rafael Quispe apuesta a la integración, apuesta que todos somos uno en Bolivia, apuesta que todos somos ciudadanos con diferencias culturales, con diferencias de idiomas,
confrontación Exacto. que 14 años nos ha llevado Evo Morales. Decir el indio, el cara, el indio, el oriente, el occidente, nos ha llevado a este subdesarrollo, Perfecto. a esta situación que Bolivia atraviesa sin hospitales, sin desarrollo Bien económico, dicho. sin desarrollo humano. A eso nos ha llevado. Basta de esa confrontación. Por eso, Nayaja, como Dice indio yo, que soy, como Aymara, indio, dice. venido del campo, Yo que he venido en el apuesto a esa campo. integración. Apuesto que exista una sola Bolivia. Y esa sola Bolivia Claro, tiene una que sola buscar bandera, desarrollo. un solo Le escudo, decía en algunas entrevistas, hermana Cecilia, un solo tú país. eres mi hermana, aunque seas blanca, aunque seas, como decía, venido de otro país, pero eres ciudadana boliviana. Eso. No sé, yo les digo, tal vez le estoy malinterpretando a usted. Yo sé que es boliviana de nacimiento, pero aunque fuese en esta situación, César igual. Ya no es hora de la confrontación. Muy bien, Ya excelente. no es hora del racismo. Ya no es hora de la discriminación. Todos Si somos eso Bolivia. lo hemos discutido en la Asamblea Constituyente y hemos aceptado esta Constitución. Y el racismo y la discriminación está penado por Constitución y por ley. Todos somos Bolivia, dice don Rafael El Tata aquí Excelente. esta noche. Debe quedar de lado el discurso de la Exacto. Lo que ha hecho el anterior gobierno de Evo Morales ha dividido en la raza, en que el oriente, en que el occidente, en que el camba, el cochalo, el chapaco, el chaqueño, el de arriba, el de abajo, el del oriente, el del norte, el del sur, todos separados, divididos. Organizaciones, Bartolina Sisa, 2, Tupacatari, 2, 3, divididos. Organización social que no estaba de acuerdo con las políticas del anterior gobierno, lo dividía, hacía otra organización paralela y a eso lo aceptaba, con eso se sentaba a dialogar. Así fue como ha procedido, dividiéndonos a todos, sembrándonos odio, con eso de cosmovisión, con eso de pensamiento amáutico, con eso de la revolución cultural, con esa bandera de varios cuadros que se han inventado, el Germán Choquehuanca que se inventó, yo lo he visto, fue mi docente. Ya el otro más, no me acuerdo, ahora que es candidato por el ADN, Sergio Tarqui, han inventado la huipala, ya, esa bandera de varios colores lo inventaron ellos, no hay esa bandera, no existe, no hay, lo inventaron ellos. ¿Ya? Y hubo un proceso de intentar inventar, lo intentaron inventar en una película, creo que se llama Ucamau o Ciudad Clandestina. Allí pusieron por primera vez una bandera parecida, pero no de los mismos colores, de diferentes colores. También intentaron mucho más antes, intentaron igual hacer lo mismo. Todo han inventado falsedades sobre la revolución cultural para que entre nosotros nos peleemos, diciendo de que nosotros somos la mejor raza, como los alemanes quieren que actuemos, que nosotros los aymaras somos la mejor raza, que nosotros tenemos que tomar el poder, que nosotros tenemos que manejar. No, nada, ya estamos mezclados, ya no se puede hacer nada. Lo que tenemos que pensar es, ahora como bolivianos, aprovechar de esta diversidad cultural que tenemos en Bolivia, aprovechar de eso y atraer turismo, no estar cerrando nuestras fronteras, porque la única manera donde nos generan recursos económicos es cuando los turistas vienen a dejar dinero en nuestro país y se llevan puros recuerdos. Pero ¿qué pasa? Esos caras, esos extranjeros, esos croatas, ¿cómo pues van a venir a visitarnos entonces si hay tanto odio, resentimiento contra esas personas? Cuando en realidad esas personas son los que vienen a dejar recursos económicos, ¿ya? Debemos tratar de convivir, debemos ser más racionales, comprensivos, tolerantes con la otra persona. ¿Ya? A mí me dicen negro y me voy a ofender de eso y voy a poder enjuiciar. No, para enjuiciar voy a necesitar plata, recurso económico, voy a tener que contratar un abogado. Entonces no se puede hacer. Pero eso sí, el gobierno durante 14 años ha aprovechado de esa ley de antidiscriminación para perseguir a personas que se han expresado libremente. discriminación, las diferencias entre bolivianos, porque esto no construye. Que le preguntamos a don Felipe en este momento, este mensaje que ha dado don Rafael, ¿no podría llegar para todas las comunidades, para todos los
los hogares, Malcu, de Bolivia en este momento para evitar que continuemos? Claro que sí, somos como la despensa y la cocina. El campo necesita de la ciudad y la ciudad necesita del campo. Los hijos del campo vienen a estudiar a la ciudad y los hijos de la ciudad van a trabajar al campo. Los dos no necesitamos porque el del campo nos produce la comida y de la ciudad nosotros consumimos esa comida, pero nosotros desarrollamos artículos de vestir, de moda, y ellos se compran y visten allá en el campo. Hay un intercambio comercial del campo a la ciudad, mucho, los dos nos necesitamos. Si la ciudad no existiera, ¿dónde van a ir a vender? ¿Vamos a andar como antes en llamas, así como nómadas, yendo de pueblo en pueblo a hacer intercambio? No, no, ya no estamos en esas épocas. Estamos en unas épocas modernas donde la tecnología ya ha avanzado demasiado y no podemos estar todavía así con ese odio, rencor cultural, racial como lo maneja Felipe Quispe. Con el enfrentamiento entre bolivianos, porque finalmente todos somos Bolivia. Bueno, es que Rafael es de esa escuela fascista y racista. Esa escuela ha aprendido como el loro. Qué bueno que los reconoce. Como el mono monía a los racistas, ¿no? Porque recientemente un tal señor de apellido Calvo ha dicho bien clarito. Y alguien también ha dicho, ¿no? Macaco. ¿Ya? Otro dice, collas de mierda y cientos de llamas, ¿no? Otros han dicho... Ese ha sido la excusa nomás para esto, para fabricar esta ley de antidiscriminación. El Camba siempre ha sido así. ¡Oye, mierda! ¡Camba es mierda! No solamente ha tratado al Colle así, sino también al Camba igual. ¡Camba es mierda! Ya, su reacción del Camba así es rápido. Ya no se aguanta como los Collas. Y ahora, además, ¿por qué nos enojamos de ser Collas? Si Colla en Aymara quiere decir medicina. Colla quiere decir que somos médicos. Es un rango ser médicos. Yo estaría orgulloso de ser Colla porque nos hace ver como médicos. Eso es lo que quiere decir Colla. Pero nosotros nos los hemos tomado como si fuera un insulto, cuando no es un insulto. Es un nombre que ha tenido el supuesto imperio incaico que ha denominado esta parte del Collasuyo, ¿ya? Entonces, no hay por qué enojarse. Lo mismo pasa con otros lugares. Siempre tenemos ese tic de decir, por lo que es gordito, ya decimos como los paseños, ¿no? Chancho, o gordo, o balón, no sé, esas cosas. Siempre hay esos denominativos, ponernos sobrenombres. Y todas esas cosas lo han usado para sacar esa ley antidiscriminación, pero en el fondo eran para perseguir a personas que se expresaban libremente. No es nada raro. Lo mismo pasa con algunos países, por ejemplo, en Argentina, tiene un tono diferente de hablar y de calificar a las personas, de denominar, por ejemplo, los bolivianos dicen bolitas, ¿ya? Y ahí, y que también han dicho discriminación también. Bueno, están callados porque allá reciben planes, bonos, ¿ya? Entonces no hay por qué tomárselo a pecho, sino cada uno debemos de respetar el proyecto de vida de la otra persona y desarrollar nuestras aptitudes, nuestros talentos y ser un aporte de la sociedad, no estar entre la rencor. Hola, por favor, ¿puede explicar bien el término colla? Ahí está. Bueno, mira, así se dice, colla, eso es el término aymara, colla. Al que va, porque antes en el altiplano, bueno, en mi pueblo, no voy a decir en todos lados, en mi pueblo, el que va a curar a la casa de otra persona, dice colliri, ese es el que cura, el que lleva medicina, ciertas plantas curativas, entonces por eso le dice colliri,
¿ya? Y entonces el colla, por eso se ha denominado, porque todo este sector del altiplano, la mayoría hemos usado la medicina natural. Hay un especial, un pueblo exclusivo que se llaman los callahuayos, callahuayos como dicen, collahuayos, eso es su correcta pronunciación, collahuayos, o sea, los que llevan su bolso de medicina. Por eso se dice collahuayo, los que llevan medicina. Entonces, si hay unas leyendas, dichos de que de aquí, de este lado del occidente, hemos participado, nuestros ancestros, en a solucionar problemas de salud a muchas personas porque hay mucha diversidad. El Aymara siempre ha estado observando la naturaleza, siempre ha estado conviviendo con la naturaleza, en el equilibrio, claro, sí. Y entonces, por eso es que se le denomina colla, ¿ya? Y en Aymara dice, colla es medicina. Medicina, eso es colla. Con zapanta dice, ¿qué has traído? Colla, he traído medicina. ¿Ya? Con ampis, collasí, dice, ¿con qué me voy a curar? Collampi, con una medicina. O le muestra una planta y dice, a cambio collasita, dice, con esto te vas a curar. Entonces no es ningún insulto ser colla, no es, al contrario, quiere decirnos que somos médicos. Somos curanderos, eso es lo que, y entonces nos los hemos agarrado como si fuera como si fuera un descalificativo, de un término despectivo de odio, de rencor. No es así, sino que nosotros mismos hemos tenido ese nombre y lo han aprovechado. Pero sin embargo, el Kamba, porque es el problema ya, el Kamba no tiene territorio, no tiene lengua, no tiene cultura, no tiene nada, ¿ya? Sin embargo, la Aymara tiene territorio, tiene lengua, tiene cultura, tiene toda una estructura de un país, ¿ya? Lo que tiene que tener un país, todo eso tiene. Y el Kamba no, ¿ya? Pero al Kamba se le ha puesto Kamba porque es del campo, ¿ya? Campa, Campa es del campo, por eso se le puso Kamba. Pero ellos no se lo han tomado como nosotros nos los hemos tomado en el occidente, como si fuera un insulto. El insulto ellos se lo han tomado como un calificativo orgulloso, ¿ya? Entonces cuando dice, yo soy Kamba, imagínate que nosotros andemos, yo colla, ¿y quién te va a molestar? Porque ya lo estás reconociendo y te sientes orgulloso por ser colla. No hay por qué enojarse, no hay por qué molestarse. Y el Kamba no, yo soy Lai, pues, yo soy Kamba, siempre alzado. Por eso el Kamba cuando se le pisa el pie, él te dice, ¡ay, qué pasa! ¿Por qué me está pisando el pie? Pero el colla está aguantando ahí de dolor y no se queja. Hola, Camisara Quijilata, tú deberías debatir y hablar con el Maico Felipe Quispe, ya se sabe de esos tiempos. A ver, no he llegado al, vamos a ver, yo sabía hace tiempo que la palabra colla no es un insulto, hay mucha gente en el interior que lo toma como ofensa. Exactamente, entonces se han aprovechado de esas cosas para usar esa ley de antidiscriminación para perseguir gente que se ha expresado de diferente manera, y no solamente a periodistas, sino a personas comunes y corrientes que nosotros hemos, como yo por ejemplo, hemos hablado contra el gobierno, claro, denunciando lo que tú dijiste, colla es medicina. Exacto, colla es medicina. Colla es medicina. Eso es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué somos nosotros? Collas. Somos collas. Somos médicos. Colliri. Eso somos. ¿Ya? Entonces, todas esas situaciones ha hecho de que se aprovechen de nosotros, de que nos dividan racialmente, se aprovechen de eso, de que el racismo, de que la discriminación, lo mismo está pasando en Estados Unidos, de que los negros han sido oprimidos, bueno, entonces todo, ¿no? Los árabes también han sido oprimidos, los indios también han sido oprimidos, todo, siempre hay la discriminación, en todo lado. Los aymaras somos los que más discriminamos, ¿ya? Las papas buenas discriminamos, a las papas malas lo discriminamos, lo sacamos, lo hacemos volver chuño, o si no, lo damos al chancho.
¿Ya? Discriminamos, toda la vida estamos discriminando, toda la vida. Las mujeres discriminan qué pareja buscan. Ah, no, este muy gordo o este más flaquito me gustan. Discriminamos, siempre vamos a discriminar. Si no vamos a discriminar, no vamos a tragarnos todo. Vamos a escoger el mejor restaurante. Ah, no, allá cocinan mal, aquí cocinan rico. Estamos discriminando, siempre estamos seleccionando, estamos discriminando. Eso es normal, solamente tenemos que convivir con eso, ser tolerantes, escuchar, ¿ya? Respetar el proyecto de vida de otra persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a avanzar, sigo, porque si no el video se va a alargar. A ver, vamos a decir que indios de mierda. Perdone la palabra, pero así es repetir, pero Rafael, ¿por qué no me educa esa gente? Tenía educado, tenía dado por lo menos un curso de capacitación, de integración, como él ahora está con su indigenismo, ¿cierto? Entonces, no, yo no comparto con esa idea porque tiene su miopía política. No, él es ciego en realidad, es un sordo, no ve la realidad. No se da de cuenta, a él también lo discriminan. Basta ver pues usted del fondo indígena lo han votado como un perro. Sigue repitiendo. Entonces ahí nomás se ve pues, si hubiera habido respeto y integridad, él hubiera estado ahí, ¿no? Trabajando como director de fonda indígena. Pero no pasó eso. Entonces, pues, se no siente nada. Lo mismo que pasa que cuando a una persona lo despiden, ¿no? De su trabajo, entonces, bueno, no ha rendido, no ha estado de acuerdo a las necesidades del patrón. Lo tiene que despedir, ¿qué se va a hacer? Y entonces lo mismo pasó con Rafael, ¿no? Lo despidieron, ¿ya? Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir tolerando una persona que hemos contratado para una determinada actividad? No está haciendo de la manera correcta como se la ha recomendado, se tiene que nomás que ir, pues. A ver, ¿qué dice? Te deberían darte cuenta que en el exterior hay mucho racismo en el exterior. A ver. Mucho racismo en el exterior, la bolita es como una discriminación, especialmente hay gente de Argentina que es xenofóbica. Yo no lo veo de esa manera como discriminación, que te digan bolita, ¿ya? O de repente tú te sientes discriminado, ¿no? Pero tú con tu manera de ser, con tus acciones, con tu talento, puedes cambiar esa noción, ¿ya? De repente estás diciendo con un cierto cariño de afecto. Siempre nos ponen sobrenombres, o no, alguna vez no te han puesto. Por ejemplo, a mí me pusieron distintos sobrenombres, que negro, que indio, que chato, que moco, que... bien lo dijiste que hay aymaras. Entonces nos ponen diferentes y no tenemos que molestarnos de eso, no hay por qué enojarse. Bien dijiste que los aymaras millonarios, en esto estoy de acuerdo, pero ¿sabes por qué explotan a sus mismos familiares y paisanos? Eso es real. Los propios aymaras son los que explotan a sus propios correligionarios, a sus propios paisanos. Eso es cierto. Y ellos son los que más discriminan, para que veas nomás. El colla que se fue al oriente y nació allá o que ha vivido mucho tiempo, se alza y ya está. Lo mismo con el argentino, como le está diciendo, el argentino boliviano, ese es el que más dice bolita, 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 ¿ya? Pero ustedes tienen que no lo tienen que tomar a pecho y decir, ah, ya, me está discriminando. Si te están discriminando allá, vente para Bolivia. En Bolivia no te van a discriminar. ¿Para qué aguantas estando allá? Hay que volverse para Bolivia y estar viviendo ahí y así no vas a tener ninguna discriminación. ¿O no? Ya entonces tenemos que saber afrontar eso y cambiarlo, la idea, la posición de la otra persona con tus valores, ¿ya? Con tus acciones, ¿ya? Y entonces él ya te va a dar un cierto respeto por la posición que ya tú tienes. No te va a decir de bolita. Si tú le hablas con respeto, te expresas como corresponde,
intercambias una opinión con él, una discusión con buenos argumentos, tú te preparas, te informas y eso no va a pasar. Lo que más me da bronca en la Argentina es que veía noticias antiguas de muchos compatriotas del interior, los tienen como esclavos. Eso se llama crimen y crueldad. Eso es normal. Normal, siempre pasa. Y la mayoría de los extranjeros, ¿qué hacemos? ¿Por qué nos vamos a ver de Bolivia? ¿Por qué nos hemos ido en estos 14 años? Ha habido más migración en los 14 años a otros países, Argentina, Brasil, Chile, España y otros países. Estados Unidos, hay muchos bolivianos allá, para que veas nomás, a Estados Unidos. ¿Por qué migra la gente? Bien dijo Donald Trump, por culpa de los gobiernos de esos países latinoamericanos, hay mucha inmigración. La culpa, la responsabilidad no es de Donald Trump, que tiene su país. ¿Te imaginas que se vengan a meter a tu casa, te pasen la muralla y se vengan a vivir, meter en la patio de tu casa? ¿Está bien? ¿Te gustaría eso? Y después te empiezas a reclamar que tengo derecho a vivir aquí, porque yo estoy viviendo aquí, yo tengo derecho. O si no, consigas un trabajador que esté trabajando ahí en tu casa y de repente quiera ser dueño de la casa, que quiera un espacio, un cuarto, y después no va a querer solo un cuarto, toda la casa. Al dueño de casa le va a votar. Entonces tiene que haber un respeto, porque estás yendo a otro país. Sabes que tienes que respetar las normas de ese país. Tú no puedes ir a imponer tus normas a ese país. Sabes el riesgo que estás corriendo al salir de tu país, a lo que vas a afrontar, peor si vas de manera ilegal. Por eso es que muchas veces esas personas que viven esclavizados en esos lugares maltratados, porque ellos lo admiten, porque es así. Y así es el Aymara, el del occidente, el Colla. Se aguanta, se aguanta, se aguanta hasta que revienta. Y cuando revienta lo deja todo un desastre, sin importar nada lo que haya pasado. Eso es así. Especialmente los más afectados son la gente del occidente de Bolivia que reside y trabaja en Argentina. Exacto, sí, son ellos. Ellos son los que allá sufren. Pero ¿qué dicen allá en Argentina? Oh, Evo Morales, hay algunos, bueno, no son todos, ¿no? Pero algunos están apoyando ahí que tienen sus grupos, sus redes sociales y apoyan, ¿ya? Y entonces, si se sienten discriminados allá, ¿por qué siguen permaneciendo allá? Porque les dan planes, les dan bonos, les dan más comodidades. Por eso es que Argentina actualmente está fracasando, porque siguen eligiendo un gobierno de izquierda, ¿ya? Por eso no hay que tener un país, un estado grande, sino hay que tener un estado chico. Y los gobiernos tienen que rotar, no tienen que permanecer. No tienen que permanecer. Por eso el abuso del poder. Ahora no solamente se están metiendo con las empresas. Yo radico acá en Argentina. El paisano acá es muy orgulloso por el hecho de que solo tiene casa y el auto. ¿Viste? ¿Ya? Y tiene casa y auto, subestiman nuestros paisanos mismos. Así es, así es. Nuestros mismos paisanos son los que hacen ese tipo de actos, abusos, ¿ya? Bueno, no estoy generalizando, ¿no? Pero eso es la mayoría de las denuncias que ha habido en Argentina, que los propios bolivianos que han adquirido una clase social, ya de clase media o de repente un poco más, y la gente que migra más tarde después y se aprovechan de esos ilegales. Se ha escuchado muchas historias, muchas denuncias de que gente han sido llevados con engaños desde Bolivia hasta Argentina. Y no solamente a Argentina, sino también a España y otros países donde les llevaron con mentiras y los esclavizaron, los explotaron. Entonces, la culpa no es del gobierno, sino la culpa es de nosotros mismos por tomar esas decisiones, por correr ese riesgo de pasar. Pero peor, la culpa es de nosotros por callarnos, por no saber denunciar, por no saber hablar, por no saber quejarnos, por eso mismo. Ahora, podemos volver a nuestro país, a Bolivia, y vivir tranquilos, pero no tenemos un gobierno
que esté dando una situación de libre comercio, que se pueda vivir tranquilo. ¿Ya? Por eso es importante que el Estado sea chico. Vamos a seguir avanzando con el video. Bueno, pues hay que felicitarle. Seguramente va a morir en un cementerio, o sea, va a morir agarrado de sus patrones políticos y se va a enterrar pues junto con ellos. En el cementerio seguirá pensando de integrarse, de igualdad y todo. Entonces, bueno, yo lo respeto su ideología, ¿no? Pero yo soy de otro lado, no comparto con ellos, de ninguna manera. Usted dice que respeta el pensamiento del Tata, que ha dicho esta noche que debemos dejar de lado los 500 años, que tenemos que dejar de lado lo que hemos vivido hasta ahora en el país, esta cultura del enfrentamiento entre Bolivia, ¿no? Usted dice que respeta esto, pero no lo comparte. Y le pregunto, ¿por qué no lo comparte usted, don Felipe? ¿Por qué no mirar para adelante como un solo país? Es que yo no me siento boliviano, ¿ya? Yo no comparto, por eso mi ideología es diferente. Él está... Justo dijiste, tiene, justo de persona dura, dijiste, ¿cierto? A ver, dijiste, yo sabía que tiene un carácter duro y sellado la gente y sellado con la gente del oriente boliviano, exacto. Ya, yo pasaba a debatir, mira, te cuento, la Ceja del Alto, en los grupos ahí donde se debatía, ¿no? Gente que la mayoría de ahí no tiene nada que hacer y se ponen a intercambiar opiniones. Pasaba ahí, y entonces ahí había el odio de ese igualito que Felipe Quispe, que esos caras, que esos capitalistas, esos blancoides, esos ricachones se aprovechan de nuestra clase social, nos oprimen, que nuestros hijos están de empleada, que nosotros estamos siendo esclavizados por ellos, que se están robando nuestros recursos. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, bien de madrugada, a las 5 de la mañana están bajando bien temprano para ir a trabajar. ¿Dónde? En las casas de los ricos. En las casas a donde ellos han odiado, con tanto odio, ahí han ido, ahí van a trabajar. Ahí fueron a trabajar. Ya, todos, la mayoría, la gente del alto, la gente del campo, migra para ir a trabajar ahí. La gente rica, de alguna manera, es necesario para nuestra sociedad para dar el equilibrio. Ellos tienen el dinero, como tienen dinero, ellos se hacen sus lujos, sus casitas, se construyen bien bonitos y nosotros vamos a construir sus casas y a cambio recibimos una remuneración y con eso vamos a compartir con nuestra familia. Entonces, una necesidad, como decía, ¿no? Como la cocina y la despensa. No necesitamos, los ricos necesitan de los pobres y los pobres necesitan de los ricos. Imagínate que los ricos no existieran, puro pobres, como en Venezuela, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre los ricos y entre los pobres. ¿Cuál es el equilibrio? El mercado, ese es el equilibrio. El mercado es el que controla. Cuanto más ricos, suben el salario. Como hay menos trabajadores, suben. Por eso los obreros ya no hay, han subido los sueldos y entonces tienes para escoger con el patrón que quieres trabajar. Pero ahora si no hay ricos, hay pocos ricos, hay más pobres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ya no hay mucha oferta, entonces no hay más demanda, entonces queremos trabajar hasta por un plato de comida, pues y eso es lo que ha pasado, por eso migra la gente a otros países con solamente el asunto de recibir un plato de comida y reunir un poquito de dinero y poder enviar a sus familiares. Argentina ha sido uno de los países más ricos que todos los que ha habido. Por eso que venían desde Europa, venían a trabajar a Argentina, porque vivían en riqueza. Por el momento, para ese tiempo, no había el Banco Central. Entonces, por eso hay italianos, europeos, por eso el acento también es medio parecido al italiano en Argentina. Porque ha habido mucha migración europea a Argentina. La Argentina era lo mejor que había. Después aparecieron los peronistas, esos movimientos de la izquierda que se juntaron con los mapuches y quisieron eso de la igualdad, de la antidiscriminación, y el comunismo, el socialismo, y ahí se echó a perder el Banco Central, la plata empezaron a fabricar, porque fabricaron tanto dinero que se devaluó lo que está pasando actualmente. Por eso no tenemos que darle mucho poder al Estado. Por eso el Estado tiene que ser pequeño, que solamente se dedica a administrar la seguridad, la justicia
y el libre comercio en un país. Y así se desarrolla mucho más, porque hay una competencia sana entre los ricos y entre los pobres. Los pobres queremos ser ricos y los ricos quieren seguir siendo ricos. Hay algunos ricos que llegan a ser pobres y algunos pobres llegan a ser ricos. Entonces hay una competencia sana y desleal de mercado negro, mercado blanco, empiezan a competir. Y hay desarrollo, pero cuando ya no hay competencia, esa competencia no existe, todos nos quedamos tras las manos cruzados como en mi pueblo, ¿no? Ah, ¿para qué voy a hacer queso embutido, yogur? No, mi quesito aquí con lo vendo, listo, estoy tranquilo. Pero si hubiera un vecino ahí al lado que se pone a hacer yogur y ya no está vendiendo su queso, ahí se puede preocupar el aymara. Ah, no, entonces si siempre va a empezar a preocuparse, va a querer desarrollar yogur, va a querer desarrollar, no sé, enlatados, embutidos, va a querer desarrollar algo para no perder los clientes que lo está ganando el otro vecino. Por eso tiene que haber competencia. Si no hay competencia, no va a haber desarrollo. Tiene que haber competencia. Sí o sí, claro, lo único que no hay que dejar que haya el monopolio. Eso es el trabajo del Estado que tiene que intervenir. Tiene que liberar la entrada de otras empresas para que la haga con competencia. Gilata, ¿tú qué opinas de la afinada Cholita Remedio Loza de Condepa? Yo vi el especial de un canal de YouTube, se llamaba Hicha. He visto que ella contaba cómo era su vida en su niñez y su juventud. Evidentemente la mujer de pollera, la aymara, la verdad, porque el tema de la pollera también es otra imposición colonial, no es como dicen, no, la pollera se respeta, no es así, la pollera no es de los aymaras, es almilla, ulcu, eso es lo que usaban las mujeres aymaras, no usaban pollera, la pollera ha sido impuesto por el vestuario español. Eso es la vestidura española, colonial. Eso es la pollera. Ahora, evidentemente la mujer aymara antes no tenía ese derecho, lo que ella ha encabezado, gracias al finado Carlos Palenque, que lo ha llevado a través del medio de comunicación, se hizo popular y llegó al poder. ¿Qué hace el boliviano mayormente? Comúnmente la gente, no voy a decir que todos, no, la gente, generalizar, pero díganle ignorante, como nos dicen, ¿no? Bestias salvajes, como nos dicen, ¿no? Esa gente elige al más hablador. Apuesto que si yo estoy dentro de la comunidad y estoy hablando así, me van a elegir a mí. Y lo han hecho. Y entonces yo dije, no estoy para esos cargos públicos, porque si no, para estar en esos cargos públicos hay que tener una espalda de fierro, les voy a decir, para recibir los látigos, y un pecho de acero para recibir los golpes de todo lado, porque así es. No vas a agradar a toda la gente, la política es así, no vas a poder agradar, tienes que agradar a una mayoría de personas, lo único que puedes hacer. Y entonces la gente del campo, la gente del occidente, la gente colla, como dicen, elige al más hablador, al más charlatán, al más cuentista, al más cuentero, al más pícaro, al más vivo, nada más, con tal que se destaque, que está bien inquieto, como que sabe todo, y entonces a eso lo eligen. ¿Ya? O si no, ya se juntan y a este le llevaremos, dice, y listo. Así, no eligen por la capacidad, por su producción, por su intervención en la economía, por su crecimiento financiero, ya por su desarrollo económico, no lo eligen por esa experiencia, lo eligen así por elegir nomás. Entonces por eso se ha elegido a la comadre Remedios, ha llegado al Parlamento, pero después se ha unido con otro partido, ya no, Condepa desapareció por la corrupción que tuvo en la ciudad del Alto, y fue muy triste, mucha discriminación. Dependía de Condepa, sí, pues ella dependía de aquellos citados ahora diciendo, no vine a adorno, yo vine a servir a la patria y en paz descansa la Cholita Remedios. Sí, ha sido como decir la punta del iceberg, ya, la Remedios Cholita, gracias a Carlos Palenque, su medio de comunicación, Radio Metropolitana y la RTP, la televisión popular, ha hecho de que la Cholita sea
se vea, porque mayormente la cholita, evidentemente había cholitas que estaban preparadas, capacitadas, pero no estaban en la palestra pública, no se mostraban públicamente. Y por primera vez la Remedios se ha mostrado en lo público, trabajando, entrando en la carrera de comunicación social. Y entonces se ganó la popularidad del pueblo boliviano, especialmente del occidente, ha recibido apoyo y ha llegado al Parlamento, pero no ha tenido una actividad como mujer, realmente la actividad. Por eso que yo les digo a las muchas mujeres, ahora que está en el poder una mujer, hay que mantener una mujer en el poder, porque la mujer siempre agarra bien firme el hogar. Si no fuera la mujer, por eso dice, detrás de un hombre exitoso hay una mujer fuerte, trabajadora, que empuja, ya que ayuda al crecimiento de la familia. Todas las elecciones en Bolivia debería de ganar una mujer. Deberíamos de tener una presidente mujer. Pero las mujeres andan divididas ahí, les gusta, parece que el masoquismo. Ella contaba y cuando ella era niña es que, a ver, les decía no queremos Emilia con sus trenzas. Ah, sí, sí, siempre ha habido en la ciudad, siempre ha sido así, ya, eso siempre ha habido. Hasta ahora todavía sigue habiendo esa, esa discriminación, pero siempre hay uno que se pone en cola de caballo, no les gusta cola de caballo, ya, y otros que se ponen otro tipo de peinado tampoco, muy rubio, te has teñido, eso es normal, no hay que tenerse, por ejemplo, a mí me decían por vestirme así, yo andaba en la ciudad, me dije, ¿cómo vas a andar así? Pero yo soy, a mí me dirán de todo, pero no, uno no se siente ofendido, anda tranquilo con confianza. Pero a ver, uno que ande con la ropa de moda a la antigua de los 70, de los 80, ya va a ser raro, ¿no es cierto? Lo mismo nos ven a nosotros, pues cuando nos vamos con nuestras indumentarias, así lo vemos raro, ya, que es fuera de lo común. Eso es normal, entonces hay que saber solamente asumir eso con responsabilidad, con respeto y tolerancia a los demás. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Cuándo vamos a tener todas esas cosas? Cuando adquiramos educación, información sobre el respeto del proyecto de vida de la otra persona. Solamente eso. Entonces en Bolivia podríamos tener todos los años mujer presidente, porque la mayoría es mujer. Pero, como ven, ahora son inducidos a votar por hombres. Vamos a continuar con el video, vamos a terminar. Entonces, de manera Si que usted- no voy a compartir nunca. Bien, No voy a estar en la misma línea de él. don Felipe, si usted no se siente boliviano, entonces, No, yo no me siento boliviano. ¿de dónde se siente entonces? Yo soy de Collasuyo, de la nación aymara. Tengo mi idioma, mi cultura, mi filosofía. Tengo mi religión. Tengo mi tierra y territorio. Porque esa gente que usted mismo, señora, es occidente. Él quiere formar un país diferente. ¿Ya? Ha estado quiere hacer como la revolución rusa, como la revolución de Mao Zedong en China. ¿Ya? Tú estás diciendo, a ver, Joelia, estás diciendo, ¿no? Que debemos ser, evidentemente, todos nacemos iguales, ¿ya? Es ahí donde partimos. Es como una carrera, es como un maratón. Cuando nacemos, todos nacemos con los mismos derechos. A la vida, a la salud, todo. Ya completo, mano, pie. Y tenemos un destino, ya, de ser alguien en esta vida, de ser un aporte en esta vida. No ser solamente el montón, sino ser un aporte. Y aquella persona que aporta con una solución al problema de la humanidad merece una gratificación. ¿O no crees? Aquel que ha inventado el foco ha recibido una gratificación, ¿o no? Por eso se volvió rico. Aquel joven que inventó el Windows merece la gratificación, ¿o no? Porque nos ha dado una solución en las computadoras. ¿Merece una gratificación o no?
merece una gratificación. Entonces, eso es. Tenemos que solucionar la necesidad, el problema de la humanidad, de otras personas. Al hacer eso, vamos a recibir una gratificación. Primero mujer de pollera, primera mujer indígena parlamentaria en Bolivia a nivel latinoamericano. Bueno, ha habido otras también, no tanto ellos, solamente que no llevaban pollera nada más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No sentirnos, no sentirnos lo peor que no podemos hacer, echar la culpa al gobierno, o echar la culpa al vecino, o al papá, a la mamá, nada. Cada uno es arquitecto de su propia vida. Hay gente con ignorancia, como Rockefeller ha sido multimillonario, y como muchos otros pobres, como Max Fernández, han llegado a ser ricachones, millonarios. ¿Y por qué tú y yo no podemos ser? ¿Ya? Hay que buscar ese talento, eso es lo que nos destaca y desarrollarlo, y para ponerlo al servicio de las otras personas. Al solucionar ese problema, tú vas a recibir una gratificación. Evidentemente, si va a ser una solución macro, vas a recibir una gratificación tremenda y te vas a volver millonario. Eso es de hecho. Colonial que vino de otro país, sus abuelos, pero están aquí, son colonizadores, pero yo no soy originario de esta tierra. Soy originario como la Vicuña, como el cóndor, soy originario como la paja brava que brota en las pampas altiplánicas del Payasuyo. Y si usted dice que efectivamente no se siente boliviano, pero respeta efectivamente el mensaje que ha dado y el criterio que ha tenido esta noche, quien también es originario, estamos hablando del Tata Quispe, ¿cuál debería ser entonces el rumbo de este país para avanzar? ¿Usted no cree que deberíamos hermanarnos de una vez por todas? ¿Cómo es ahí? Mira, yo no puedo hermanarme con mi verdugo. Con la presidenta Yanine Áñez no puedo hermanarme. ¿Ya? Porque ella hace matar a mis hermanos. Se baña con la sangre indígena. Yo no puedo hermanarme con Carlos Mesa Kirchner. Yo no puedo hermanar. No se hermana con la señora Presidente, pero se ha hermanado con el anterior gobierno de Evo Morales. ¿Qué te parece? Con Toto Quiroga, porque él está en Marina, en Batalla, en Vinto, de Cochabamba, Chapare, y ahora es candidato. No puedo hermanarme con un chino, con un coreano que es candidato. De ninguna manera. ¿Y cómo avanzará? El Rafael Paisaray, pues porque es un pongo político, es un civil. No me gusta vivir pues bajo la barba del opresor. Yo no puedo. No comparto. Aunque me maten, no voy a estar en ese lado. Don Rafael, ¿qué opina? Porque usted da un mensaje de unidad y ya hemos escuchado la postura que tiene don Felipe el Malcuqui. Bueno, después de este video, lo único que es que hablan sobre la pacificación la pacificación del país, y se tratan de poner de acuerdo en su situación. Vamos a tomar ese tema del feminismo. Ahora los izquierdistas, los comunistas están tocando muy a pecho los temas del feminismo, que los derechos de la mujer y todo. La mujer es súper inteligente, mucho más inteligente que el hombre. Tiene un sexto sentido que todos los hombres no tenemos. No sé si tú te has dado cuenta que la mamá siempre nos ha dicho, ¿qué has hecho? Te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué has hecho? ¿No ve? Seguro que has hecho eso, ¿no ve? Te dice, y tú dices, sí. Como que lo saben todo. No se puede mentir a la madre. Y entonces, también no sabías por qué les dicen bruja a las mujeres.
Porque antiguamente las mujeres siempre han desarrollado la ciencia a la par del hombre, pero los hombres no lo querían admitir porque predominaba el machismo, como dicen, el patriarcado y todas esas cosas, de que el hombre dominaba. A la mujer solamente le tenían en las responsabilidades en el hogar, pero aún así la mujer desarrollaba sus habilidades científicas. Y entonces a esas mujeres los han sobrenombrado como brujas. Por eso el término brujas, por hacer fetichería, por hacer brujería, y por eso es que lo han quemado en las hogueras por brujas, cuando en realidad eran mujeres inteligentes que han desarrollado ciencia a la par de los hombres. ¿Ya? Entonces no tienen nada que perder. Tenemos aquí en el mundo mujeres que han llegado a ser presidente, mujeres que han sido líderes internacionales, han ocupado altos cargos y han sido un gran ejemplo para muchas personas. Pero falta de que la mujer todavía se siga capacitando. No tiene la fuerza del hombre, la mujer, pero tiene la inteligencia que deben desarrollar. Era de aquí en Bolivia, pero no lo es. Yo que sabía la pollera, yo que sabía que la pollera venía de las mujeres españolas, ya que después las mujeres aymaras y quechua la adoptaron. Sí, así fue. Lo que pasa es que los españoles, cuando han vivido aquí en América del Sur, a los sirvientes los han vestido parecido a las ropas de ellos mismos. Entonces, como eran parte de la servidumbre, los pasaban las ropas de las ropas que ellos ya desusaban y los entregaban a ellos para que se puedan vestir parecido a ellos. Por eso es que las vestimentas son parecidos a los de españoles. Y por eso hay muchas danzas que se burlan de las vestimentas españolas. La cueca no es de Bolivia, no es nada, es una cueca imitada al baile de español, ¿ya? Imagínate el español, ¿de dónde se habrá traído también ese baile? Ya muchas danzas que se burlan de la colonia española. Entre ellas está la ropa, la vestimenta de la pollera. Voy a publicar esa foto en mi comunidad de cómo la mujer española es parecida a la pollera boliviana, peruana que usan como tal. Entonces esa pollera no es de los aymaras, es colonial. Pero no me voy a desviar al tema, sino de que animara, si estás viendo, tú eres mujer, si estás viendo esto, mujer, no tienes fuerza. Tienes que reconocerlo. Aunque hay mujeres que han salido a pelear, ¿no? Y son buenos en la lucha, pero no todos. Pero ustedes tienen lo mejor que los hombres no tenemos. La inteligencia. Ese sentido común de discernir las cosas, de adelantarse las cosas, de proyectarse más adelante, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. Tienen que combinar con la educación, con la educación que adquieran y desarrollar su talento, su aptitud y ser un aporte a la sociedad, y así van a ganarse el lugar, el respeto de la sociedad en general. Eso sería todo. El video se ha alargado más de lo debido. Muchas gracias. El Malcolm Vienes tuvo un carácter duro, serio, porque nunca quiso ser servil. A la derecha, a la izquierda, me recuerdo de sus fuertes... Sí, evidentemente así, pero él ha usado ¿cómo se llama? Tomar el poder a través de las armas. Eso era. Pero en ningún país, en MLM, Movimiento Zapatista, Sendero Luminoso del Perú, también quisieron tomar el poder a través de las armas. Y entonces no les ha resultado. Tomar el poder a través de las armas ha sido un fracaso, porque las clases sociales ya no existen, pues. El obrero ahora tiene buenos vehículos, el obrero está posicionado bien, gana muy bien, buenos sueldos, en algunos países tienen buena posición el obrero, entonces ya no hay la lucha social entre el patrón y el obrero.
¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Han tenido que buscar otras estrategias, la izquierda, el socialismo, el comunismo, ha tenido que buscar otras estrategias como ser la guerra cultural, la guerra racial, el feminismo, el movimiento LGTB, el ambientalismo. Uno que se está poniendo de moda también igual, que tenemos que, creo que es los términos inclusivos, la palabra inclusiva, dice, ¿no? No voy a mentir que mi hija sea su sirvienta de usted, se lo dijo. Sí, pues le dijo a Amalia Pando, no, no voy a dejar que mi hija sea su sirvienta de usted. Sí. ¿Quién va a querer eso? Todos quieren, todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿O usted va a dejar eso? No, ningún padre va a dejar que su hijo sea así. Pero ¿qué va a hacer? En el proceso de la vida tiene que pasar nomás. Y pasa, y no solamente pasó en él, pasó en muchas personas, en muchas familias pasa eso. Y tenemos que trabajar. Lo único que antes se llamaba esclavo y ahora se llama empleado, que es diferente, ¿ya? Antes, antes le ponían el nombre de esclavo, ¿no? Parecía feo, ¿no? Y después lo han puesto el nombre obrero, ¿no? Han disimulado, ¿no? Y ahora le dicen empleado, ¿ya? Le han puesto otro nombre más bonito, ¿no? Empleado o funcionario, ¿ya? Entonces sin embargo, solamente seguimos siendo los esclavos mismos, pero, pero en los países liberales, donde el Estado es chico y hay mercado libre, entonces puedes tú desarrollar tu conocimiento y puedes llegar a ser un rico más que igual que los otros. A ver, dice, una más fuerte y dijo el marxismo, para ser marxista hay que ser corrupto, si no preguntan. Sí, 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 así es. Pero también tiene su cola de paja Felipe Quispe. Tuvo una gran oportunidad al ser diputado, iba a ser un cambio, ¿no? Pero él renunció, no terminó su gestión, se fue del Parlamento cuando hace un mandato del pueblo, que supuestamente él hace caso a los mandatos del pueblo, y ese no hizo caso. Ese mandato sí eran mandatos del Real por voto electoral, pero no lo cumplió, renunció, se fue. Entonces no es tanto así como dice él, que es así, derechito. También tiene sus cosas. Lo malo que este señor es que induce al odio, al racismo, al rencor, ¿ya? Y con eso no estamos consiguiendo nada. Ya estamos mezclados, la sociedad está mezclada, ¿ya? Lo único que nos divide ahorita son las fronteras de un país a otro país. Y entonces tenemos que convivir con todos ellos. Debemos convivir con el vecino. No todos los vecinos son iguales. En nuestras mismas familias todos somos diferentes. Algunos hijos son más alegres, otros son más serios, otros como que son más listos, otros más como que son más vivos. Del finado Genaro Flores Zárate Wilca. Sí, pues ellos en realidad, Genaro Flores son uno de los baluartes de que ha llevado el movimiento indigenismo hacia el poder. En realidad no viene, sino viene desde, a ver, podríamos decir de Gabriel Condorcanqui, ¿no es cierto? Después Juliana Pasa. Bueno, o sea, ha sido una revolución en base de arma, ¿ya? Después está Zárate Vilca, Laureano Machaca, que ha sido el primer presidente indígena de Bolivia. Ya no ha sido Evo Morales, ha sido Laureano Machaca. Él ha sido el primer presidente boliviano, claro que él se autonombró como primer presidente de Bolivia porque estaba tomando control todo el occidente. Y todos ellos, como dices tú, Genaro Flores, Zárate Vilca, todo, Félix Pazzi, fueron las proyecciones de indígenas que han llegado al poder. El claro ejemplo es de Untoja. No llegó al lugar, pero es un gran sociólogo, estudiador, que
que ha demostrado mucho conocimiento, mucha sabiduría. También Víctor Hugo Cárdenas, hasta el momento, él está ocupando un cargo de ministro de Educación. Es resaltable. Gracias, mira, ¿cómo es? MNR, en el gobierno de MNR, él fue vicepresidente y gracias a este vicepresidente se distribuyó los recursos económicos de Bolivia hacia las comunidades. Antes eran agentes cantonales nada más a las autoridades municipales. Y después se volvieron municipios, gracias a Víctor Hugo Cárdenas, porque hizo la participación popular. Y desde ahí la gente del campo empezaron a despertar. Llegó la plata, los recursos económicos. Entonces, según la población, y entonces empezaron a administrar esos recursos económicos. Y entonces ya, gracias al MNR. En realidad, MNR hizo mucho por Bolivia. También gracias a MNR que hubo el 21060, el mercado libre, la ley de la oferta y la demanda. También fue gracias al MNR. La reforma agraria, mal hecha, pero igual también ha sido el voto universal. También. Lo que mal hizo es el del UDP, de Hernán Siles Suazo. Iba a ver como ya había filas, colas, todo igual que Venezuela, pero nadie quiere recordar el año 1986 cuando Hernán Siles Suazo de la UDP, de los naranjaditos, ha llegado al poder, así de los conejitos así, ha llegado al poder y ha habido miseria, hambre, porque todos querían que seamos iguales. Estaba aplicando las políticas comunistas, socialistas de la izquierda y entonces quería que se aplique eso y se estaba yendo a la quiebra. El dinero tenías que vender una vaca, una llamita, vendías en un saco de dinero, una bolsa lleno, un cargado, un aguayo, llevabas el dinero, un día para el otro día ya no valía, ya no tenía valor. Así se encontró en mi pueblo tinas de dineros, nuevos billetes devaluados de esa época de Hernán Siles Suazo, que no quieren acordar. Ningún gobierno izquierdista ha hecho bien a la sociedad. Por eso no hay que elegir un gobierno socialista, comunista, populista, de esos charlatanes que lo único que se benefician es de la ignorancia de la gente, de los demás. Jamás debemos apoyar un gobierno de la izquierda, nunca, porque lo único que nos lleva es a la destrucción, a lo peor. No digo que el capitalismo es mejor, que la derecha es mejor, pero por ahora es la única opción. Los aymaras somos la mejor opción, tenemos todo sobre el movimiento económico, sobre la economía capitalista al puro estilo aymara, pero no lo queremos aplicar, no lo quieren aplicar porque no lo quieren reconocer. Piensan todavía nuestros abuelos, nuestros papás todavía piensan que el socialismo, el comunismo, la izquierda es la solución. Y no se dan cuenta que nosotros mismos los aymaras somos la solución para la hambruna mundial que va a haber. Porque nosotros tenemos todo eso. Por eso todavía seguimos subsistiendo los aymaras en esta época moderna. Aún todavía la economía aymara se sigue aplicando que otras economías. Bueno, amigos y amigas, un gusto. Gracias por haber estado participando en este intercambio de opiniones. Les agradezco. Nos veremos a las próximas transmisiones en vivo. No estoy haciendo esta transmisión, nuevos emprendimientos que estamos haciendo para sostenernos económicamente. No podemos quedarnos estancados aquí. El tiempo está cambiando, las tecnologías están avanzando y tenemos que actualizarnos y tenemos que ir a la par. Está bien que seamos aymaras, antiguos, lo que sea, pero tenemos que aprovechar de la tecnología, de los productos que hacen el capitalismo, la derecha, esos imperialistas, esos celulares que han desarrollado ellos. Gracias a ellos puedo comunicarme con mis hermanos aymaras por distintas partes del mundo. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.